Vivo en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Desde niño escuché historias de las cuevas que hay hasta arriba, escondidas entre la maleza y las piedras. Dicen que no tienen fin, que son como gargantas que se pierden bajo tierra, que algunos que entraron nunca regresaron. Los viejos de por aquí aseguran que esas cuevas no son simples huecos en la roca, sino entradas al infierno, que desde ahí dentro se escuchan voces cuando uno se acerca demasiado, como si llamaran por el nombre. La mayoría piensa que son cuentos para asustar, para que los chamacos no se metan donde no deben. Pero un día cualquiera, mi mamá entró a la casa agarrándose la cara, con una expresión de horror. Nunca había sentido tanto miedo, cuando menos hasta ese momento. Me pasaron 1000 cosas por la cabeza, y es que su rostro transmitía algo que no había visto nunca. Miedo puro, desesperación, como si hubiera visto algo que no se puede explicar con palabras. Esa tarde mi madre había salido al mercado a comprar lo que le faltaba para terminar la comida. A petición de ella, me quedé vigilando la olla que burbujeaba en la estufa. De repente el hervor subió, la espuma se desbordó y ella no regresaba. Me limité a bajarle a la flama pensando que no tardaría. Pasó 1 hora, nada. Salí rumbo al mercado, pregunté entre los puestos si la habían visto, pero ya tenía como 40 minutos que se había ido de ahí. Volví a la casa con una inquietud rara, pero ni de cerca me imaginaba lo que ella había visto. Marqué a casa de mi tía a ver si había pasado por allá. Apenas me contestaron cuando de pronto se abrió la puerta de un golpazo. Era ella. Venía pálida, temblorosa, como si hubiera corrido desde muy lejos, muerta de miedo. Se quedó parada en la entrada, con la espalda pegada contra la puerta que acababa de azotar. Respiraba agitado, pero no decía nada. Tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que todavía siguiera persiguiéndola. Sus manos temblaban y de vez en cuando se llevaba los dedos a la boca, como conteniendo un grito que no terminaba de salir. Yo no supe qué hacer, solo me quedé mirándola, esperando que soltara una palabra. Al final, casi en un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharla, me dijo: Hijo, a Marta se le metió el diablo. Y entonces dio un grito aterrador, un alarido seco que retumbó en las paredes como si hubiera salido de lo más hondo de su pecho. Sin decir nada más, caminó directo hacia la cocina. Yo fui tras de ella, con el corazón latiendo como si me fuera a reventar. A Marta se le metió el diablo. Me sonaba fuerte, imposible, pero me daba más intranquilidad que mi madre no dijera nada más. El silencio era peor. La ansiedad de no entender qué había visto me estaba devorando por dentro. Cuando al fin se calmó un poco, repitió lo mismo, mirándome fijo, como si quisiera asegurarse de que entendiera. A Marta se le metió el diablo. Me contó que venía del mercado con un jitomate en una mano y una bolsa de especias en la otra. Al pasar frente a la casa de nuestra vecina, la vio asomada por la ventana. No parecía tener nada extraño, hasta que sus miradas se cruzaron.
Marta levantó la mano y empezó a llamarla con un gesto lento, insistente. Mi mamá se acercó confundida y en ese instante Marta desapareció del marco de la ventana. Casi de inmediato, la puerta de la casa se abrió. Hasta ese momento, mi mamá no lo había pensado. Llevaba varias semanas sin ver a la vecina. Cuando mi mamá entró, lo primero que vio fue a Marta de pie en medio de la sala, completamente inmóvil. La postura rígida, como si estuviera petrificada. Ni siquiera los ojos se le movían. De pronto, la vecina dio un paso hacia atrás y sus rodillas se doblaron en un ángulo imposible, como si las articulaciones hubieran olvidado cómo funcionaban. Marta no decía nada, solo masticaba algo que crujía fuerte, con un sonido parecido a cuando se rompe vidrio delgado o cáscara de huevo. Ese chasquido se repetía en la oscuridad una y otra vez, como si triturara algo invisible. Mi mamá retrocedió instintivamente. Ese fue el primer momento en que sintió miedo. Un miedo frío, punzante. El segundo vino enseguida. Al mirar hacia arriba notó que todas las luces estaban apagadas porque los focos habían explotado, todos. Algunos vidrios aún colgaban del techo, reflejando un poco de la luz que entraba por la puerta abierta. Quiso preguntar qué se le ofrecía, decirle cualquier cosa y salir de ahí sin hacer ruido, pero entonces Marta habló. «Estuve en la cueva», dijo con un tono irregular, como si la voz viniera de alguien más. «Estuve en una cueva del Cerro de la Estrella». Hizo una pausa, masticó otra vez y agregó casi con calma: «Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que estuve 3 semanas allá. Nadie me extrañó», añadió Marta con la voz todavía rara, como si hablara a destiempo de sus propios labios. Mi mamá se quedó helada. Fue entonces cuando notó lo del desfase. La boca de Marta se movía un instante después de cada palabra, como si alguien más hablara por ella desde dentro. Aquello la hizo prestar atención con más cuidado, porque sabía que en los detalles estaba lo verdaderamente aterrador. Marta siguió contando. Dijo que una noche se levantó de su cama sin darse cuenta, entre dormida y despierta, caminando en la calle, en el frío, sin abrigo, sin saber a dónde iba ni por qué. Subió un corredor empinado y no se cansó ni se detuvo hasta que llegó a la parte alta del cerro. Sus pasos la llevaron hasta las cuevas. Ahí se acercó demasiado a las rejas de hierro y su cuerpo parecía quererse meter entre las aberturas, estirando y jalándose la piel sin importarle. De repente, detrás de ella apareció una anciana. Eran como las 3 de la mañana. No tenía sentido que Marta estuviera ahí, y mucho menos aquella anciana tan cerca, con un olor fuerte a ceniza y a azufre. La señora cargaba a un bebé en brazos. No fue la mujer quien habló, fue el niño. Le dijo que debía tocar 3 veces en los barrotes para que la dejaran pasar. Un niño de brazos, hablando con soltura y malicia,
con una voz demasiado segura para un cuerpo tan pequeño. Marta aseguró que en ese momento, tanto la anciana como el niño se desvanecieron en el aire. Lo único que quedó fue una moneda que cayó al suelo, rebotando entre las piedras húmedas. Al recordar eso, Marta quiso sonreírle a mi madre, pero la sonrisa se repitió varias veces, un tic mecánico, como si el rostro intentara recordar cómo se hacía. Abrió y cerró la boca con la misma mueca una y otra vez hasta que, desesperada, empezó a manipularse la cara con las manos, jalando sus propios músculos, forzándose una expresión distinta que tampoco lograba mantener. Marta sacó la moneda de entre sus ropas. Era opaca, ennegrecida en algunas partes, como si hubiera sido pasada por fuego. Se la puso en la mano a mi madre. El contacto fue inmediato pero insoportable. Mi mamá la dejó caer al suelo en cuanto la sintió. La moneda estaba al rojo vivo. En ese punto de la narración, mi madre levantó la mano y me mostró la palma. Tenía marcada una quemadura en forma de círculo y en el centro un símbolo torcido que no reconocí. Con esa misma moneda, contó Marta, golpeó la reja. El sonido se expandió como un eco metálico, descendiendo hacia el fondo de aquella garganta infinita que eran las cuevas. Pasaron unos segundos de silencio denso y de pronto la reja cedió y se abrió sola. Marta descendió. Dijo que lo que encontró ahí era el infierno, un lugar frío y caliente al mismo tiempo. El viento que corría era gélido, pero el cuerpo sudaba como si ardiera en fiebre. Cada respiración se volvía un suplicio, como si se ahogara en aire helado mientras le hervía la sangre. Aseguró que bajó por escaleras interminables durante lo que juraba fue una semana completa. Horas enteras descendiendo escalones que a veces iban en línea recta y luego en círculos, bajando en caracol. Ahí no se registraba el paso del día ni de la noche, solo un espantoso reloj cuyo sonar de las manecillas retumbaba en todos lados y era interminable. Cada cierto número de escalones veía algo horrible, indescriptible, como si el descenso estuviera marcado por pruebas o recordatorios del dolor humano. Y en cada tramo se preguntaba lo mismo: si algún día llegaría al fondo, si lograría salir de ahí, o si después de tanto tiempo atrapada en ese túnel, alguien siquiera se daría cuenta de que había desaparecido. Marta seguía bajando. Se perdió en tramos donde la oscuridad parecía no tener fin. Dijo que escuchaba un murmullo que venía de todas partes, un coro que no paraba nunca. Eran voces que parecían rezar, pero al revés, sin palabras claras. La rodeaban, la envolvían, pero nunca había nadie a la vista. Mientras lo describía, su voz se partió y se superpuso por un instante, como si hablara en dos tonos distintos al mismo tiempo. Uno suyo y otro más grave que se colaba por debajo. Más abajo,
aseguró que abrió los ojos en plena negrura y vio cientos de miradas fijas en ella desde el fondo. No parpadeaban, todas clavadas en su rostro, observándola en silencio, esperando que siguiera bajando. Luego contó que se encontró con animales en posiciones humanas, perros y gatos sentados en fila, como guardianes. La piel colgándoles en jirones, la carne podrida, pero inmóviles, como estatuas vivas. Mi mamá notó que mientras lo decía, Marta ladeaba la cabeza hacia un lado, torciéndola demasiado, como si imitara a esos animales quietos, con una rigidez antinatural en el cuello. Más abajo todavía, dijo que encontró cuerpos tendidos en los escalones. Al principio creyó que eran cadáveres, pero al acercarse se dio cuenta de que respiraban. Una respiración lenta, profunda, como si llevaran siglos ahí, incapaces de despertar. Por último, contó que los escalones cambiaron. De pronto ya no eran de piedra, eran de hueso. Cada vez que bajaba un pie, escuchaba un crujido distinto, no como un hueso seco, sino como si todavía estuvieran vivos. En ese momento, Marta se levantó lentamente el vestido y a mi madre le mostró los pies. Los tenía destrozados, la piel abierta, todavía exudando sangre fresca, y entre la carne asomaban astillas de hueso, como si hubiera estado caminando descalza sobre cuchillas durante días. Dijo que al final de la escalera se encontró con un hombre vestido con una sotana negra. No habló una sola palabra, pero cada pensamiento de él se colaba directo en su cabeza. Era como si la voz estuviera dentro de su cráneo, dictándole frases que no entendía del todo, pero que sentía reales. En ese momento, a mi madre se le presentaban dos posibilidades: creerle cada palabra, asumir que Marta había descendido de verdad a un lugar prohibido, o pensar que lo que estaba presenciando era un episodio psicótico, un desprendimiento de la realidad tan profundo que Marta ya no distinguía entre lo vivido y lo imaginado. Pero entonces mi mamá volvió a notar lo de la voz. Marta seguía hablando, pero los labios apenas se movían, como si alguien más estuviera dictando cada palabra dentro de ella. De pronto, algo crujió en la cocina. Un golpe seco, como si una tabla vieja se partiera en dos. Mi madre giró la cabeza y se movió un poco hacia la derecha, buscando el origen del ruido. No estaban solas, ahí estaba el monje. La misma silueta que Marta había descrito en las escaleras. La sotana larga, negra, cayendo hasta el suelo. Solo que sus pies no tocaban la tierra. Flotaba apenas unos centímetros, inmóvil, con la cabeza baja, como si hubiera estado ahí desde antes de que mi madre entrara a la casa. El aire se volvió pesado. Un silencio antinatural cubrió la sala, interrumpido solo por la respiración entrecortada de mi madre. Y Marta, al mirarlo, sonrió por enésima vez. El mismo gesto repetido en bucle, confirmando que todo lo que había dicho era verdad. El monje levantó lentamente la cabeza.
La capucha dejó ver apenas la sombra de un rostro hundido, sin rasgos claros, como si estuviera hecho de humo. No abrió la boca, pero de pronto la sala se llenó de un murmullo grave, profundo, que vibraba en las paredes. Mi madre quiso pensar que era eco, que eran ruidos de la casa, pero en ese instante Marta empezó a hablar. Las dos voces, la de ella y la del monje, eran casi idénticas. Decían lo mismo al mismo ritmo, como si fueran un solo ser. Nadie me extrañó, nadie me buscó. La frase se repitió en 2 tonos, reverberando con un desfase mínimo. La boca de Marta se movía apenas, pero la voz llenaba el aire como un relámpago. Ahí fue cuando mi mamá por fin lo entendió. No era Marta quien hablaba, ella solo estaba prestando su cuerpo. Esa cosa estaba adentro, usando su lengua, su garganta, sus labios. El terror se descargó de inmediato. Mi madre sintió que no podía respirar, que si se quedaba un segundo más, terminaría atrapada también. Salió corriendo sin mirar atrás, segura de que, por más increíble que sonara, Marta sí tenía al diablo adentro. Entonces llegó mi madre a casa, me encontró con la incertidumbre atravesada en la garganta. Me contó lo que había visto con las manos temblando, con la voz quebrada. Me dijo que no sabía qué hacer, que jamás en su vida había sentido tanto miedo. De pronto, escuchamos gritos afuera, en la calle. Unos alaridos largos, desfigurados, como de varias personas a la vez. Abrimos la puerta, miramos hacia la calle. No había nadie. Solo la avenida vacía. Métete, ya no salgas, quédate aquí, le pedí casi rogando. Pero mi madre no me hizo caso, subió a su recámara y bajó con un rosario que se colgó al cuello, apretándolo con fuerza entre sus dedos como si fuera un arma. Sin mirarme, salió de nuevo a la calle con la mirada fija en la oscuridad, decidida a enfrentar lo que estuviera esperándola afuera. Regresó hasta las 11 de la noche. Yo estaba preocupadísimo, con el estómago hecho nudo y el corazón brincándome en el pecho. No era el único así. Otros vecinos también estaban afuera, asomados, inquietos, esperando noticias. Mi mamá no había sido la única que se fue tras de Marta. Entre varios de la calle, hombres y mujeres que la conocían de años, que la saludaban diario en el mercado, se organizaron. La querían, la estimaban y por eso mismo no podían dejarla así. La trajeron maniatada y amordazada, batallando con una fuerza que no parecía suya. El cabello revuelto, los ojos en blanco, emitiendo sonidos guturales que no se parecían a ninguna palabra. Los vecinos no sabían qué otra cosa hacer, así que la llevaron a la iglesia más cercana, a que alguien la viera, a que alguien hiciera algo. Esa noche, en esa calle, todos entendimos que lo que estaba pasando se había salido de las manos. Cuando llegaron a la iglesia, tardaron en abrirles.
Marta lanzaba gritos que parecían venir de lo más profundo de la tierra. ¿Quién en su sano juicio dejaría pasar a alguien que rugía con semejante voz? Al final cedieron. La iglesia siempre tiene las puertas abiertas, les dijeron. Pero en cuanto la hicieron pasar a la nave central, todos se quedaron mudos. No había santos, ninguna imagen, ningún crucifijo. Los habían retirado, o quizá, como algunos llegaron a susurrar después, las propias imágenes buscaron refugio. ¿Cómo explicar eso? Imposible. ¿Quién entonces escondió en la bodega todas las estatuas? Mi mamá, al contarlo, se quebró y rompió en llanto. Dijo que en un descuido, Marta se soltó de las amarras, subió corriendo al campanario y, sin dudarlo, se lanzó al vacío. Cayó de cabeza. El golpe seco partió su cráneo en dos mitades irregulares contra el empedrado. Todos pensaron que todo había terminado ahí. Esa noche, en casa, le pedí a mi madre que no fuéramos al velorio. No quería ver ni siquiera el cuerpo, pero ella insistía que había que estar, que por fin el mal se había ido y que lo que quedaba era solo el cascarón. La horrenda sorpresa fue lo que contaron quienes se habían quedado a preparar la sala para el velorio. Contaron que cuando encendían las veladoras y acomodaban las sillas, el cuerpo se levantó. Primero un espasmo leve en las manos, luego las piernas tambaleantes, la cabeza colgaba hacia un lado, abierta y partida, mientras los cabellos enmarañados le tapaban medio rostro. Caminaba torpe, como si cada hueso estuviera suelto, pero avanzaba con una fuerza imposible. Los ojos, aunque apagados, se abrieron de golpe en una mueca vacía, y sin decir nada, salió caminando rápido a la calle, perdiéndose en la oscuridad. Lo último que se supo de ella fue eso. Una figura descompuesta, corriendo con la cabeza ladeada como si la gravedad no la afectara, dejando un rastro de pasos sangrientos sobre el pavimento. Nunca volvió. Hoy la casa de Marta sigue en pie, pero nadie se atreve a entrar. La puerta quedó sellada con la moneda ardiente, clavada en la madera como un candado del infierno. Nadie la toca, nadie se salta las bardas, y mucho menos, casi en 12 años, alguien se ha atrevido a apropiársela. Quisiera decirte en qué lugar pasó esto, pero no puedo. No por miedo, sino porque mi abuela, por muy extraño que te suene, también escucha este canal. Ella me pidió que te lo contara palabra por palabra, pero con una condición: que no te dijera ni el nombre de la ciudad, ni el de la colonia, ni el de la iglesia. Así que ahí va. En algún lugar de México, en una ciudad que podría parecerse a muchas otras, hay una iglesia que no se parece en nada a lo que uno espera. No tiene torre, ni vitrales, ni esas columnas de cantera que uno asocia con las iglesias coloniales. Fue construida dentro de lo que antes era un auditorio comunitario.
uno de esos salones amplios con techos de lámina y piso de cemento pulido donde antes hacían asambleas vecinales y bingos. La iglesia no tiene nombre oficial, tampoco tiene padre de planta. A veces viene uno de otra parroquia, a veces no. Lo mismo puede oficiar misa un franciscano que un diácono, que un señor mayor que parece más brujo que clérigo. Pero la gente la quiere mucho porque la construyeron con sus propias manos, literal. Las bancas fueron donadas por la familia del barrio. Las bocinas y el micrófono salieron de una rifa. Las cortinas para tapar la pared pelona del fondo las cosieron las mismas señoras que hoy llevan las flores. Y mi abuela ha estado ahí desde el primer día, metida en todo. En la organización, en las rifas, en los tamales, en los rosarios. Y documentando principalmente lo de la estatua. Ahí en esa iglesia había una figura del buen pastor que nadie recordaba quién trajo. Era una escultura de yeso o tal vez cerámica vidriada que representa a Jesús cargando un cordero en los brazos con una expresión serena pero severa. Tenía la mirada baja como si observara a alguien caído frente a él, y el manto que lo cubría parecía demasiado detallado para haber sido hecho a mano por un artesano cualquiera. No tenía placa ni inscripción, ni marca de taller. Nadie recuerda haberla visto llegar. Un día no estaba y al siguiente ya estaba colocada en el altar como si siempre hubiera pertenecido ahí. En varias asambleas comunitarias se ha preguntado quién la donó, de dónde vino, si alguien sabe algo. Pero nunca hay respuesta, solo silencios incómodos, porque en realidad, y esto solo lo sabe la gente que forma parte de la asamblea interna, esa estatua lloraba sangre. Y antes de que empieces a sacar conclusiones, déjame decirte que esto no se volvió viral ni mundial por un par de motivos muy concretos. El más importante es porque ya no existe esa estatua, pero ese es el final de la historia. También porque a mi abuela le aconsejaron que, antes de presentar la petición de registro como un milagro, había que cumplir con ciertos requisitos, como tener registros constantes, análisis clínicos del líquido, testigos neutrales y una serie de trámites administrativos que no cualquiera puede completar. Y tercero, porque la estatua no lloraba sangre todo el tiempo. Solo lo hacía cuando alguien se iba a morir. La primera vez que ocurrió fue hace como 19 años. Claro que le tomaron fotos, todo está bien documentado. La primera vez que lloró fue una mañana entre semana. No era día de misa ni había evento. Una señora del barrio, doña Eloísa, fue la primera en entrar al auditorio ese día. Le tocaba barrer como siempre. Nadie más había llegado. Eran como las 7:30 y el sol apenas se filtraba por las cortinas deshiladas del salón. Al principio no notó nada raro. Comenzó a barrer desde el fondo con esa rutina ya aprendida. Primero el pasillo central, luego las orillas y al final el altar. Fue ahí, al levantar la vista, que lo notó. La estatua del buen pastor tenía algo rojo en la cara.
Pensó que alguien la había manchado. Se aproximó, pero al ver de cerca, le temblaron las piernas. Jesús sostenía al cordero con la misma calma de siempre, pero de sus ojos salían 2 hilos de sangre que bajaban por las mejillas hasta perderse entre los pliegues del manto. La sangre no goteaba, se quedaba ahí como suspendida. No olía mal, no se coagulaba, parecía sangre recién brotada. El buen pastor tenía lágrimas de sangre corriéndole por el rostro. No era pintura, eran 2 hilos gruesos, oscuros, que bajaban desde los ojos de la figura, perfectamente simétricos. Doña Eloísa no se asustó, no corrió, se arrodilló ahí mismo y, según contaron después, rezó por largo rato. Luego salió a buscar a 2 personas de la asamblea. Uno de ellos trajo una cámara de las antiguas, de rollo. Tomó varias fotos. Iban a llevarlas a revelar por la tarde. Querían tener prueba, evidencia, algo para documentar antes de hacer cualquier declaración. Pero por la tarde, doña Licha murió. La encontraron en su casa, vestida como siempre, sentada en un sillón de madera, con el rosario todavía enredado en los dedos, con una expresión de paz profunda en el rostro, como si se hubiera ido mientras escuchaba un secreto del cielo que solo ella entendió. Lo que nadie supo explicar fue lo siguiente: cuando volvieron a la iglesia esa misma tarde, las lágrimas de sangre ya no estaban. Nadie confesó haber limpiado la estatua. La segunda vez ocurrió un sábado por la mañana, después de la catequesis. Los niños estaban en el salón improvisado, sentado en las bancas, repitiendo oraciones de memoria, mientras una señora de la colonia les explicaba lo básico. Todo era normal hasta que se terminó la sesión. Pasaron a recoger a todos los estudiantes, menos a uno. Un pequeño al que los papás dejaban ahí mucho más tarde de la salida. Era siempre lo mismo: esperar hasta 2 horas a que pasaran por él. No hablaba mucho, se quedaba callado todo el rato, mirando las paredes, los ventiladores, el piso. Ya era tarde, solo faltaba que vinieran por él para cerrar la iglesia. De la nada, gritó. No fue un grito de dolor ni de susto. Fue como un aviso, como cuando un niño señala fuego. ¡El Cristo! Todos voltearon, la señora también, y lo vieron. La estatua del buen pastor estaba llorando sangre. Pero no como la vez anterior. Esta vez tenía 5 hilos exactos saliendo de los ojos. 3 del derecho, 2 del izquierdo. Gruesos, perfectos. No goteaban, no manchaban el altar. Simplemente fluían como suspendidos en una realidad distinta. Pero lo que más impactó a quienes lo vieron no fue la sangre, fue el rostro. La expresión serena de Jesús, esa que parecía hecha para dar consuelo, ya no estaba. Ahora el rostro se veía tenso, con los músculos faciales marcados como si hubiera empezado a fruncir el ceño.
Los labios, antes neutros, parecían cerrados con fuerza, como manteniendo una palabra que no debía salir. Y los ojos no estaban mirando al vacío, estaban mirando al niño directamente. La señora lo jaló del brazo asustada y fue ahí cuando el niño se llevó las manos a la cara. Me cayó, dijo, llorando. Nadie lo vio moverse. Nadie vio que la sangre saltara, pero el niño se tallaba con los puños como si algo le hubiera caído justo dentro del ojo izquierdo. Lo revisaron. Tenía una mancha rojiza en el párpado, como si le hubiera salpicado una gota de sangre. El altar estaba limpio, el piso estaba seco y nadie vio el momento en que eso pasó. El evento fue tan desconcertante que alguien de los presentes corrió por uno de los señores de la asamblea. Llegaron en menos de 15 minutos 3 hombres y una mujer. Traían cara de alarma. Uno sacó una cámara, otra vez de rollo como la anterior, y tomó varias fotos. El más viejo dio instrucciones claras. Revelen ese rollo y el anterior, pero no le vayan a decir a nadie que el pastor lloró. Es muy pronto. Esa noche en la colonia se escucharon sirenas, una ambulancia, una patrulla. El niño nunca volvió a la catequesis. La tercera vez pasó como 6 años después. Ya había pasado suficiente tiempo como para que muchos pensaran que lo de antes había sido coincidencia o mala memoria. Pero los que estaban desde el principio sabían que no. Ahora las cosas eran distintas. Ya había redes sociales, grupos de WhatsApp, gente grabando todo. Ya era más difícil guardar un secreto. Mi abuela me mandó llamar temprano esa mañana. Me dijo que fuera con la cámara, que algo estaba pasando en la iglesia. Su voz tenía esa mezcla de urgencia y miedo que no le conocía. No te tardes, me dijo, no lo han limpiado. La verdad es que no sabía que me llamaba para tomarle fotos a la estatua. Sin embargo, cuando llegué, encontré un montón de gente afuera, haciendo ruido a un costado del auditorio. Había gritos, murmullos, celulares apuntando. Me acerqué por el tumulto y los vi. 2 cuerpos tirados contra la pared de la iglesia, como si se hubieran desvanecido ahí. No estaban ensangrentados, no parecía que los hubieran matado, simplemente estaban muertos. Con los ojos abiertos, con la espalda recargada en el muro como si se hubieran sentado a descansar. Y nunca despertaron. No supe qué hacer, me temblaban las manos. Y entonces mi abuela me tomó del brazo, me metió rápido por una de las puertas laterales, como si estuviera evitando que alguien más viera lo que había adentro. Tómale foto, me dijo, pero sin flash. Ahí estaba, el buen pastor, ahogándose en lágrimas de sangre. Esta tercera vez, nuevamente era distinto. No eran solo los hilos de sangre. No eran solo los hilos de sangre. Toda la cara estaba manchada de rojo.
como si hubiera estado llorando toda la madrugada, como si los ojos no hubieran dejado de sangrar por horas y el líquido hubiera corrido por la frente, por las mejillas, por la barba tallada. Incluso había manchas secas en el cuello. Nunca lo había visto así. No parecía una estatua, parecía alguien que había presenciado algo horrible. El cordero seguía en brazos, pero su pelaje blanco ahora tenía salpicaduras, como si también hubiera sido testigo. Le tomé las fotos al santo y luego tomé las otras, las de los cuerpos afuera. Las tengo esas fotos. Ese mismo día se convocó a una reunión extraordinaria de la asamblea. Ya no se podía negar nada. Ya nadie se atrevió a decir que era un milagro. Ahora sí se habló claro. Había que hacer algo al respecto. La asamblea se reunió, pero esta vez no en la iglesia. Fue en casa de mi abuela. Las sillas eran pocas y los rostros, los que se animaron a ir, tenían una mezcla de fe y miedo. Se dijo lo que todos ya sabíamos, que el Cristo no avisaba las tragedias, que las traía. Que cada llanto no era un reflejo de lo que iba a pasar, sino una especie de empuje, de detonación. Mi abuela, que casi nunca hablaba en esas reuniones, fue la que tomó la palabra y lo dijo firme, sin temblar. Ya es suficiente, esto no es de Dios. Nadie le discutió. Nadie preguntó qué íbamos a hacer. Todos lo sabíamos. Fue un domingo al mediodía. La iglesia estaba vacía. Solo entramos los que éramos parte del círculo cercano. Nos acercamos al altar. Nadie quería tocarlo primero. El buen pastor estaba ahí, con los ojos secos, pero con la cara todavía manchada, como si el yeso recordara el dolor. Intentamos bajarlo, pero pesaba demasiado. Mucho más de lo que una estatua de su tamaño debía pesar. Y cuando por fin lo levantamos unos centímetros, se sintió como si vibrara, como si hubiera algo vivo adentro, esperando, escuchando. Lo bajamos entre todos. Nos tomamos un breve descanso, nos quedamos todos callados hasta que alguien dijo: "No vamos a hacer esto sin pedir permiso". Todos nos persignamos, uno por uno. Un silencio espeso nos rodeaba. Se trajo el marro, lo pusieron en manos de mi abuela. Ella no dudó. El primer golpe no lo rompió, pero sonó como si hubiera caído sobre metal. Un clank seco, hueco y brutal. El segundo golpe, ya no tan medido, hizo vibrar el piso y entonces se quebró. Lo que salió no fue simbólico, ni metafórico, ni poético. Fue real. Un zumbido agudo reventó el aire. Un insecto enorme, negro, con alas traslúcidas, salió de entre las grietas, chillando como si hubiera sido parido por el golpe. Voló a toda velocidad en círculos, rebotando contra las paredes del templo, como si buscara una salida o una víctima. Parecía salido de un capullo. Y eso era justo lo que había dentro de la estatua. Un nido, una cavidad fibrosa, como un saco seco y orgánico pegado al interior de la estatua. Un receptáculo, un escondite.
El olor era insoportable, ácido, rancio, como carne guardada en plástico bajo el sol. Todos gritamos, algunos corrieron. El insecto salió volando por la puerta abierta. Lo seguimos con la mirada hasta donde pudimos, pero se perdió. Nadie lo volvió a ver. Todavía guardan los restos del santo. Están en una caja de cartón, envueltos en periódico viejo, con pedazos de yeso que todavía tienen manchas secas. No sé por qué los guardan. No sé por qué los guarda mi abuela más bien. Tengo entendido que guardan la esperanza de que algún día venga alguien y les explique que qué chingados fue eso.